Gracias, Señor, por esta mañana. Y te pido, Señor, que tú tomes mi boca, mis pensamientos, mi corazón y digas y hagas lo que tú quieras. Yo te pido que la semilla que se va a dar hoy, que viene de tu parte, germine en los corazones de cada uno de los hermanos y que den un fruto del 100 por 1. Te damos gracias y te bendecimos por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Estar aquí al frente siempre es una bendición, pero uno llega y como que le da un cosillo. Cuando el pastor me dijo hace unos días que preparara un tema, ya hacía un tiempo venían algunas cosillas por ahí dando vueltas. Y yo le dije, Señor, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? Y pensé en tal vez buscar un tema de los que ya había dado hace un tiempo, pero el Señor me dijo, no, no es así. Y entonces les traigo una historia apasionante, yo la amo de verdad, y es la historia de Ruth. En esa historia usted encuentra pasión, romance, usted encuentra intrigas, pero al final de todo, lo que reina es la mano de Dios. Entonces, haciendo un resumen chiquitito para los que tal vez no se acuerdan tanto de la historia de Ruth, vamos a recordar pedacitos. Y resulta ser que en aquel tiempo, dice la Biblia, hubo hambre. Y Ruth y su esposo, Elimelech, decidieron tomar sus hijos y irse a un lugar que se llama Moab. ¿Verdad? Agarran sus 2 hijos y se van a este lugar. Y se van de Belén a este lugar. Pasado poco tiempo de estar en Moab, muere el esposo de Ruth, sí, gracias, de Noemí. Muchas gracias. Él muere y dice que yo tal vez no había determinado los tiempos, pero dice que 10 años después, los hijos se casan con mujeres y pasan 10 años y mueren los hijos también. Entonces, ya no era viuda, sino que ahora había perdido los hijos. Y yo escuchaba a una mujer decir que no hay cosa más terrible en esta tierra que perder un hijo. Es como que le arranquen a uno un pedazo de uno. Y tras de eso se queda con 2 nueras. ¿Y ahora qué hacemos? Ella escuchó que otra vez en Belén había pan y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy para mi casa. Ahí vivo yo. Ahí es donde Dios está. Y decide irse con ellas. Pero como a mitad del camino o transcurrido el camino, ella dice, no, yo estoy siendo muy egoísta. Palabras de Jenny, ¿verdad? Yo estoy siendo muy egoísta, yo no puedo llevarme a mis nueras. Ellas son de aquí. Y entonces les dice, no, regresen a su pueblo, regresen a sus dioses, regresen a su familia. Y ya ustedes cumplieron, ya ustedes me quisieron, ya ustedes quisieron a mis hijos, devuélvanse. Y ellas lloran y ella les vuelve a decir, no, vuélvanse a su casa, vayan. Y entonces dice que una de ellas, Orfa, decide devolverse e irse. Después de eso, ella vuelve a ver a Ruth y le dice, mamita, ¿y usted? Ve a Orfa, váyase con ella, alcáncela. Y ella le dice, no, aquí me quedo. Y es impresionante ver cómo esta mujer, y lo vamos a ver más adelante, le hace un pacto a su suegra. Y se queda con ella. Y donde la vieron tan decidida, le dice, ok, está bien, nos vamos.
llegan a Belén y en Belén la gente le dice, Noemí, no es esa Noemí. Y ella, no Dios, ella les dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. O sea, Dios no le cambió el nombre. En algunas ocasiones en la Biblia vemos que Dios cambia nombres. En este caso, ella se puso un nombre. Porque en su corazón había amargura. Y si usted y yo lo pensamos, en parte tenía razón. ¿Verdad? Entonces, después de eso, para no hacerlo tan larga la historia, dice que Ruth le pide permiso a su suegra para ir a trabajar. Ustedes saben cómo está hoy en día donde vacilamos con la suegra, ¿verdad? Porque hay suegras que de verdad se ganan los premios, pero hay otras que no, que son mujeres de Dios. Y entonces le pide permiso para ir a trabajar. Se va a un campo y en ese campo le pide permiso al capataz para poder trabajar. O sea, esa mujer no tenía problema con sujetarse a nadie. Y comienza a trabajar. Y no trabajó así como, no, ella trabajó con esmero, con ganas, recogiendo todo lo que podía. Porque la Biblia dice que cuando llegó ay, se me va el nombre, chiquillos, ayúdenme. Boz, gracias. Que cuando llegó Boz, el capataz le dijo, ha estado trabajando duramente y ha tomado un cortito, muy cortito tiempo. Y por eso después Boz la invita a almorzar. Y dice que ella se sació y aún así guardó para su suegra, para darle el bocadito a la suegra. Qué detalle. Detallazo. Y después de eso, siguió trabajando hasta que anocheció, dice ahí. Y no tras de eso agarró el poquillo y se lo llevó. No, lo agarró, lo limpió, sacó el grano y se lo llevó así. Y llegó y le contó a su suegra. Vieras que llegué al campo. O sea, llegó y le dio a la suegra, le dijo todo lo que le había pasado en el día. Y conoció a un señor que se llama Boz. Y entonces la suegra se queda sorprendida y le dice, es familiar de nosotros, de mi esposo. Y ya ahí empezamos a ver la mano de Dios en Belén para con ellas. Y la historia continúa y Dios le dije, quédese en mis campos, aquí va a ser protegida, nadie la va a molestar. Vemos la protección de Dios. Aún en tiempos muy difíciles tenemos la protección de Dios. Y la historia continúa y nos dice que al final ella termina casándose con Boz, un hombre rico, un hombre reconocido en el pueblo como un gran varón. Y para terminarla con broche de oro, resulta ser que en su infinita misericordia, Dios es tan grande que hace que una mujer que no es nadie, absolutamente nadie de un pueblo pagano, llegue a ser la abuela de David y por consiguiente parte del linaje de Jesús. Gloria a Dios. Qué historia. Lindísima, lindísima, como diría nuestra amada Anabel. Y entonces, aparte de eso, yo decía, ok, Señor, ¿y ahora? Y Él me dio como un puntito ahí, me rindo. Me rindo, ok. ¿Qué es rendirse? Dice el diccionario que rendirse es sujetar, someterse a algo, al dominio de alguien o de algo. Yo pregunto, ¿nos gusta rendirnos? No. Nos encanta ganar. Y a veces, lamentablemente, como sea. La familia de Noemí fue a Moab por pan. Pero, ¿qué encontró? Muerte. ¿Por qué? Porque Moab es un lugar de desiertos. Moab es un lugar de ídolos. Moab es un lugar
de cosas malas. Eso es Moab. ¿Y cuántos hemos estado en Moab? Todos hemos estado en Moab. Todos hemos pasado por ahí. Pero Dios tiene un propósito, así como nosotros, así como en ella, perdón, así lo tienen nosotros. Y yo quiero que nos vayamos a Isaías 43, 18 y 19. Y dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. No la conocéis. No la conoceréis, perdón. Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. A veces cuando estamos en problemas, la gente nos dice, adelante, sí se puede, Dios es bueno, Dios es fiel. Pero cuando usted está con el problema encima, por más que oren por usted, por más que le den palabra, a veces no queremos entender. A veces vemos más la dificultad que a nuestro Dios. Y se lo digo porque a mí me ha pasado un montón de veces. Hasta que un día, escuchando una prédica del pastor, yo dije, ¿estoy mal? Entonces cuando yo siento ese agite en el pecho y ese estrés que ya comienza a subir y a perder esa paz, ¿verdad? Yo me voy para mi cuarto, me arrodillo y le digo, Señor, estoy fatal. SOS, auxilio, por favor. Necesito paz. Y viera que me voy bajando y me voy bajando y me voy tranquilizando. Y después de un rato yo digo, ¿cómo yo estaba estresada por eso? Si eso se arregla así, así, así. Pero el enemigo nos toma en momentos y no nos deja ver a ese Dios grande que siempre tiene una solución para nuestra vida. Y me gustaría que nos fuéramos a Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. ¿En qué tenemos que enfocarnos? En el ahora, en el estrés, en lo de que necesito plata, en que tengo los chiquillos enfermos, en que tengo un familiar enfermo, en que qué voy a hacer, en que tengo hambre. No, hermanos, por aquí somos simplemente pasantes. Y a veces se nos olvida eso y el corre-corre de este mundo nos estresa. Y un día estos hablando con un tío que yo quiero muchísimo, él me decía, qué vacilón. Cuando nosotros nos criábamos, mi tío tiene casi 80, supongo yo. Dice, las cosas costaban más, todo era con fuerza. No habían licuadoras, eran cocinas de pique leña. No era, me manda un Uber, por favor, a mi casa. No, mamita, camine. ¿Verdad? Dice, y la gente vivía más tranquila, vivía más contenta. Y ahora usted ve a la gente y esa es nuestra vida. Y todo nos sofoca y todo tiene que ser microondas y el microondas a veces no nos rinde el tiempo que necesitamos. Nos está atrasando el microondas. ¿Usted puede creerlo? Y tal vez lo pusimos un minuto y nos está atrasando el microondas. Hermanos, a veces tenemos que pensar ciertas cosas. ¿En qué tenemos nuestra mirada? ¿En qué estamos viendo? Y nos recuerda que era 2 viudas caminando, 2 viudas, porque a veces se nos olvida y nosotros decimos, pobrecita Noemí, era viuda, perdió sus hijos.
Pero Ruth también había perdido el amor de su vida. Y sí fue el amor de su vida, porque para irse con la suegra. Era una super suegra y había sido un hijo de esos. De verdad, de verdad. Y vea que yo tengo a mi suegra ahí sentada, entonces. Pero no, gloria a Dios. Yo me llevo muy bien con mi suegra y nos respetamos mucho. Entonces dice que iban rumbo a Belén, pero cuando ellas llegaron, ¿cómo iban para Belén? ¿Qué tipo de corazón llevaban? ¿Iban enojadas? ¿Iban dispuestas? ¿Cómo iban esos corazones? Y lo vemos porque Noemí dijo, llámeme amarga. Llámeme amarga. Porque Noemí significa dulce. Y ella dijo, llámeme amarga. Imagínense cómo iba esta mujer. ¿Cómo iba Ruth? Tenían las mismas circunstancias y Ruth iba dispuesta. No sabía dónde iba porque ella no era de ese pueblo. En el pueblo de ella eran dioses. Ahí era un único Dios. Y en ese tiempo las leyes de los judíos eran estrictas a muchas cosas. Entonces ella iba a, no sé a lo que voy, pero me sujeto a lo que voy, me sujeto. Y a veces nosotros le decimos al Señor, yo voy con esta condición. ¿Se imagina lo que es llegar y decirle, Señor, le pongo tantas condiciones para servirte, te pongo tantas condiciones para que me bendigas? Y así somos. O por lo menos así soy yo. No sé ustedes, pero así soy yo. Y le pido perdón al Señor y que poder seguir adelante. Un día a la vez, como dice nuestra amada Francela. Dice que el significado de Ruth es aliada, compañera fiel. ¿Se imagina qué tuco de mujer tenía esa suegra? Y a pesar de todo, esta Ruth decide, y se lo vuelvo a decir así, decide sujetarse a su suegra en todo. En todo. Ella le pide permiso a su suegra para ir a trabajar, para mantener a su suegra, para darle de comer a su suegra. Y pide permiso. Ella le pide permiso, insisto, al capataz para poder estar ahí. Ella llegó humilde a los pies del maestro, como deberíamos hacer nosotros. Y más adelante, y esa parte a mí me vuela la cabeza, y discúlpenme que lo diga así, pero me vuela la cabeza porque más adelante la suegra le dice, Ruth, báñese, póngase su mejor vestido y vaya, y le dice que tiene que ir a hacer con vos. ¿Se imagina una suegra que le diga a uno, vaya, haga, muévase? Si usted no es una persona sujeta, discúlpeme, pero usted lo va a sentir aquí. Se le va a atravesar el asunto. Pero ella fue sujeta, fue sumisa. Y entonces, ¿cuánto nos cuesta a nosotros sujetarnos? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros ver esa autoridad que Dios nos ha puesto? Y usted puede decir, sí, pero es que soy yo, usted es la única autoridad. No, lo siento, pero no. Dice la Biblia que Dios delegó y que aún así Jesús se sujetó a las autoridades estando aquí en la tierra. ¿Cierto? Hasta pagó impuestos. Jesús se sujetó. Pero si usted está ahí en el parque y se estaciona el carro y llega una persona y le dice, no puede, porque es que viera que este campo, en serio, y le hacemos un modo y una cara y nos vamos.
Y si llega alguien de la basura, alguien recogiendo la basura y le dice, por favor, usted recoger esa basura, nos amargamos, le hacemos feo. O si alguien en la iglesia nos jala un poquito las orejas, no, es que tiene que ser el pastor, usted no me puede decir a mí esas cosas. Y se lo digo porque yo lo he visto. ¿Por qué nos cuesta sujetarnos? Si todo tiene un leyes. Y lo hacemos perfectamente cuando es alguien importante. Y usted dice, es que ese es el doctor. Entonces la secretaria mandó a decir eso. Y como la secretaria mandó a decir lo que el doctor dijo, entonces hay que hacerlo. Pero en la iglesia no nos gusta que nos sujeten. Y es donde nos ponemos más cabreaditos. Hermanos, tenemos que aprender a sujetarnos como Dios se sujetó. Tenemos que aprender a ser humildes. A que si Freddy le dice, de aquí a aquí usted no se mueve, yo tengo que sujetarme a lo que me están diciendo. Porque hay un porqué de las cosas. Y cuando Dios nos dice, sujétese, es porque viene algo bueno, que usted no entiende y que tal vez en ese momento usted dice, ni pies ni cabeza. Pero de que viene, viene. Porque Dios es bueno. Amén. Dice que Ruth trabajó con esmero y trabajó con todo el corazón. ¿Cómo trabajamos para el Señor? ¿A regañadientes? ¿O cómo? A veces con el hígado, correcto. Hace unos días me encontré con una persona a la cual le pedimos un poquito de esto. Y ese hombre estaba en la disposición tan hermosa. ¿Dónde se lo llevo? ¿A qué hora se lo llevo? ¿Dónde se lo dejo? Y yo dije, es que no es para nosotros, lo está haciendo para Dios y lo está haciendo con todo el amor de su corazón. Y viera que eso caló en mi corazón, porque ya sea que te pongan a lavar un baño o a estar aquí, tenemos que hacerlo para el Señor. Y un día de esos escuchaba una prédica que le decía a mi esposo que me llamó la atención tanto, y ella decía, yo me convertí a los 16 años. Y cuando me convertí, dice que la iglesia donde ella iba, el púlpito era hermoso, era lindísimo, y que ella decía, qué ganas de pararme en ese púlpito. Y ella pensó, ya casi me bautizo. Y después del bautismo los ponían a trabajar. Y entonces ella dice, ya sé, me voy a meter en el de limpieza. Entonces así voy a poder limpiar el púlpito. Y el pastor le dice, está bien, perfecto. Y dice que cuando ya llegó ese día contentísima, porque ella dice, claro, me van a poner a limpiar el púlpito, ¡qué emoción! Le dice la muchacha, a los baños. Y dice que la tuvo 3 meses limpiando baños. Y cuando ella llegó a los baños, ella dijo, van a ser los mejores baños, los baños que huelan más delicioso, porque estoy trabajando para el Señor. Vuelvo y hago la pregunta, ¿cómo trabaja usted para el Señor? Y no solo en la iglesia, cuando vemos un hermano que necesita, cuando vemos y sabemos que alguien está angustiado, vamos y le damos una palabra, le llevamos un gallito, oramos por él. O simplemente hacemos como hace todo el mundo ahora, pobrecito, y sigue con su vida. Nosotros debemos y tenemos que ser diferentes, porque somos hijos de Dios y a eso fuimos llamados. Otra de las cosas que me llama la atención de sobremanera es que en este momento, digámoslo así, vos viene siendo como un Dios. No sé si me doy a comprender, ¿verdad? Porque vos era rico, vos era de renombre en ese lugar. Y entonces dice que vos le dice a sus trabajadores que no la molesten. Y vuelvo a lo de antes. Cuando nosotros estamos en crisis, cuando nosotros estamos por pruebas, por cosas que ya usted dice, esto está tan negro que ni siquiera me veo las manos, esto no tiene ni pies ni cabeza.
O sea, ha sido una, otra y otra y otra prueba. ¿Qué es lo que está pasando? Como dice el pastor, ¿será por pecado, como dicen muchos y nos señalan? No, no precisamente. La enfermedad ni las pruebas a veces son por pecado, sino porque Dios nos está puliendo y dándole. Dice su palabra que el oro se refina con el horno. Y no es simplemente que le pone una lamparita, no, es horno. Y duele, sí, así es, hermana, y duele. Entonces vos pide que no le hagan nada. La protección de Dios está bajo nosotros. Está encima de nosotros. Siempre, aunque usted esté pasando por lo que esté pasando, con su familia, con sus hijos, la protección de Dios siempre está con sus hijos, porque dice su palabra que todo, y todo es a bien de los hijos de Dios. Amén. Y quiero que vayamos a Jeremías 29:11. Lea conmigo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. ¿Pensamientos de qué? De paz, de bien. Esos son los pensamientos que Dios tiene para usted, para mí y para nuestras vidas. ¿Usted sabe qué significa la palabra Belén? La palabra Belén significa casa de pan. Por eso era que Noemí necesitaba volver a su casa. Y por eso es que nosotros como hijos de Dios necesitamos volver a Belén, a nuestra casa, a nuestro Dios. Porque esa es nuestra casa de pan. Ese es nuestro aliento de vida. Dios tiene un plan perfecto para nosotros en Belén, en la casa del pan. Y nos enseña a que primero debemos ser humildes y respetuosos a las autoridades y a todo lo que Él nos va estipulando en el camino. Y yo quiero que vayamos a Filipenses 2, del 3 al 8. Y dice así: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál muerte? La peor de todas las muertes. ¿Para qué? Para que usted y yo hoy estemos aquí sentados, dándole la gloria y exaltando su nombre. El primer paso de Ruth fue aceptar, cambiar su vida y entregarse a Dios. Fue un pacto leal, muy leal. Y para esto yo le pido que vayamos a Ruth un momentico, porque aquí es donde viene esa parte que le digo, a mí de verdad me vuela la cabeza, me hace pensar en ese Dios tan grande que merece todo. Y que de esta es la forma que usted y yo deberíamos todos los días declarárselo a Él. Y dice que cuando cuando Noemí está persuadiendo a Ruth para volverse a su casa, Ruth, yo supongo que desde lo más profundo de su ser, se volvió y le dijo a su suegra: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré
yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras. ¿Sabe cuál es lo más impactante de todo, hermanos? Que ella no sabía quién era ese Dios vivo. Lo que conocía, lo conocía por el esposo y por la suegra. O sea, ¿qué tipo de testimonio estamos dando para que otros vean a Dios así? Porque ella decidió entregarse a un Dios nuevo, uno Dios, a un pueblo nuevo y a leyes nuevas, y morir donde enterraran a su suegra y estar ahí. Ven ese corazón tan fiel, esa entrega tan profunda que usted y yo debemos de hacer a Dios. Y no agarrar esto en un vacilón. Y perdónenme que se lo diga así, pero a veces agarramos el cristianismo como un vacilón. Como un me reúno los domingos y ya con eso cumplí. Y no debe ser así, hermanos. Ya es hora y tiempos para que agarremos las cosas en serio. Porque el pastor lo ha dicho y lo viene en la Biblia. Esto es una zaranda. Y se van quedando los que no están bien como deberían de estarlo. Y el Señor nos llama a eso. A cada día santificarnos más a Él. Buscarle más a Él. Que hay muchas cosas, ya lo decíamos. Este mundo está lleno de circunstancias, de cosas, de problemas, de carreras. Pero ¿qué es lo más importante en su vida? Dice que Ruth decidió cambiar, entregarse al pacto leal a un Dios vivo. Recordemos que cuando Noemí la desanima, Orfa se devuelve. Pero así Dios nos reta a nosotros, a cada uno. Y a veces Dios nos pone contra la espada y la pared. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces Dios nos pone contra la espada y la pared y nos dice, ok, ¿va en serio? O se devuelve o se queda conmigo, porque a los tibios los vomito. Y se nos olvida eso. O caliente o frío. No hay término medio. Y alguien decía, eso es como tomarse un café frío. Guácala. El café tiene que estar caliente para que sepa rico. Y así es. O fríos o calientes, porque los tibios serán vomitados. Dios nos desafía a ser fieles, a buscarle en serio. Dios anhela que seamos ese único Dios que Ruth vino a buscar. Un único Dios, un único Señor, un único para vivir para Él. Ser fiel es una decisión, así como fue una decisión que usted se convirtiera al Señor. Nadie le puso a usted una pistola en la sien y le dijo, hágase cristiano. Usted lo hizo porque ya usted no podía más, ¿cierto? Porque Él fue su socorro, porque Él fue su auxilio. Así que seamos fiel a ese Dios que ha sido fiel con nosotros como lo cantábamos. Que sea una rendición de corazón, que cautive a Dios. O yo hago la pregunta, ¿por qué vamos nosotros a la iglesia? ¿Por el pan? ¿El pan siempre es rico, suculento y atractivo? ¿O estamos yendo por el panadero? ¿Por qué viene usted a la iglesia? ¿Por el pan o por el panadero? ¿Le damos gracias a Dios por el pan? ¿O le damos gracias porque Él ha sido fiel? Siempre fiel. A pesar de todo ha sido fiel. Ha guardado nuestros hijos, ha guardado nuestra vida y aquí estamos con salud. A pesar de, ha sido fiel. Y todo tiene un propósito. Otra de las cosas que me pareció increíblemente hermoso del libro de Ruth es que, ¿qué significa Belén? Ah, qué dicha, están poniendo atención. Casa del pan. ¿Dónde nació Jesús?
¿Y quién es el pan de vida? Aleluya. Todo tiene un propósito. Él es nuestro pan de vida. Él es nuestro Señor. Es increíble ver que desde hace tantos siglos, tantos años, ya Dios tenía un propósito perfecto. Y nos lo está enseñando a través de Ruth. ¿Dónde fue que Dios bendijo más a Ruth? En Belén. Encontró un esposo que amaba a un solo Dios. Y tras de eso, le dio hijos. Y ese hijo vino a ser parte de un linaje tan especial que es David. Y aún así, y sigue así, que viene siendo parte, o sea, una mujer que no era nadie. Y vuelvo a repetir esto, vuelvo a decírselo porque de verdad me llama la atención. Era nadie. Nadie la conocía. Nadie sabía de su existencia. Era una mujer en un tiempo donde solo los hombres valían. Y aún así Dios la saca de ahí para ser la abuela muy lejana de Jesús. Es increíble. Es de verdad increíble. Dios es tan bueno y todo tiene un propósito. Y usted tal vez dice, en mi vida yo no entendí tantas cosas, pero ahora entiendo. Y yo se los he contado aquí, se los he dicho. Cuando mi mamá murió, yo me enojé con Dios. Y yo le dije, Señor, no, usted me prometió que le iba a dar vida y ahora se la llevó. ¿Y qué? Yo no me he casado. ¿Quién va a estar conmigo cuando se case? ¿Quién va a estar conmigo cuando tenga mis hijos? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién va a ser la abuela alcahueta que se va a quedar con los chiquillos? Y ya no estaba. Entonces yo le dije, ok, Señor, no juega así. Y aún así, después de 18 años de muerta mi mamá, yo sigo entendiendo los por qué del Señor tenía que hacer eso. Y le doy gloria a Dios porque ha sido bueno. Y porque yo en un momento de desesperación le dije, ok, mami no está, pero usted tiene que ser mi mamá. Y de verdad, Dios ha sido mi mamá. Y yo lo he sentido como mi mamá y me ha dado consejos como una mamá. Porque para papás, a pesar de que Dios es mi papá, ha puesto hombres espectaculares que me han sido mis papás espirituales y mis papás que han dicho, yo soy su papá. Y yo he sentido esa protección de Dios ahí. Dios tiene un propósito para nosotros. Debemos de serle fieles. Debemos aprender a sujetarnos a lo que Dios nos manda. A pesar de que no vemos, de que no entendemos, sujetarnos a eso. Debemos de aprender a confiar y ceder. Y más en el caso de las mujeres, porque nosotros decimos, aquí está, pero es así como aquí está, aquí está. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Ruth confió en Dios y vean lo que pasó con ella. Aprenda a confiar en Dios. Aprenda a entregarle sus hijos, a entregarle su vida, a entregarle su futuro. Porque a veces el problema es que le pedimos permiso a Dios. No le pedimos consejo a Dios. Y le decimos, gracias. Pero usted no llega delante de Dios y le dice, Señor, me pasa esto y esto. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué quieres? No, porque el dicho popular es mejor pedir perdón que pedir permiso. Pero pida permiso y aténgase a las consecuencias. Seamos fieles a Dios. Y yo le pido en esta mañana que cierre sus ojos. Vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias. Y ahí con sus ojos cerrados, si alguien en esa mañana tiene que ponerse a cuentas con Dios, si sabe que no ha estado bien, que su vida espiritual ha sido muy vana, muy sencilla, muy vacía. Si alguien dice, yo no me siento digna
de que Dios haga conmigo, este es un buen día para eso, para pedirle perdón a Dios y ponerse a cuentas con Él. Porque la palabra de Dios dice que Él, un corazón contrito y humillado, jamás lo va a despreciar. Se puede despreciar el mundo, pero Él jamás va a despreciar un corazón humilde y humillado. Hoy es un día muy bueno y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias por tu amor para con nosotros. Y te pedimos, Señor, si en esta mañana tenemos que pedirte perdón, aquí estamos, humillados delante de ti. Perdón, Señor, por no habernos sujetado como teníamos que sujetarnos. Perdón por no respetar las autoridades como se nos es dicho hacerlo, Dios. Pon en nosotros un corazón de servicio, un corazón de entrega, de recordar, Señor, que es mejor dar que recibir, que es mejor darse y entregarse a los demás, porque la recompensa viene de ti. Pero te pedimos, Señor, que no queremos venir detrás del pan, porque el pan se termina, porque el pan se pone mohoso. Anhelamos al panadero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a ese Dios eterno que ha sido fiel. A ti es que te anhelamos, Señor. Cambia nuestros corazones, transfórmalos. Y que esta semilla, Señor, que nos ha sido dada hoy de parte tuya, dé mucho fruto. Fruto del 100 por 1. Señor, toma control de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Nos entregamos a ti, dándote gracias, dándote honra y dándote honor. Y si de alguna forma usted quiere hacer un pacto con Él, una promesa a Él, este es un buen momento para que usted le diga: Señor, hago pacto de buscarte más, de entregarme más a ti, de dejar la pereza, de dejar el corre-corre y buscarte de verdad como tiene que ser. Señor, te pido que por favor pongas en mí ese querer y en ese hacer, y que en nosotros se renueve esa pasión, ese amor por buscarte, por anhelarte, y porque tú seas ese número 1, ese todo en nuestra vida, ese respirar, ese ser. Porque sin ti, Señor, no somos nada. Porque sin ti, Señor, nuestra vida no vale. Porque sin ti, Señor, nuestra vida está perdida. Te necesitamos, te anhelamos. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.